Historia de los tratamientos anti-TB. Antecedentes. Hay un largo camino desde el descubrimiento de la primera droga efectiva contra la tuberculosis, streptomicina, hasta el uso de las drogas más potentes existentes en la actualidad como rifampicina. En 1912, Meyer y Mealy sintetizaron hidracida del ácido isonicotínico a partir de un medicamento como parte de su trabajo del doctorado en Praga. En 1945 se descubrieron sus propiedades anti-TB cuando se encontró que la nicotinamida tenía efectos antituberculosos. La investigación en las compañías farmacéuticas La Roche, Bayer y Scrip para la investigación médica descubrieron independientemente la isoniazida como agente anti-TB. El primer ensayo clínico comenzó en 1951 en el Seaview Hospital en Staten Island, Nueva York, cuya foto vemos al fondo, y se informó al público en 1952. En la era pre-quimioterápica se ha utilizado sales de oro, sulfonamidas y vitamina D en la suposición de que eran efectivas. La investigación de derivados de la vitamina D dio lugar al descubrimiento de la isoniazida. El primer ensayo clínico de la historia de la medicina se realizó aplicando streptomicina a pacientes con tuberculosis, teniendo un grupo control de pacientes con tuberculosis pulmonar al cual no se le aplicó ningún tratamiento medicamentoso, sino los cuidados y alimentación que constituían el estándar de tratamiento en aquel entonces. En aquellos tiempos no había suficiente cantidad de streptomicina, de manera que era también el estándar ético de investigación en la época. Un 69% mejoró radiológicamente con la monoterapia, pero con baja negativización al cultivo a los 8 meses. En el grupo control, solo el 33% presentó mejoría radiológica. Inicialmente, como cualquier otra infección respiratoria, la tuberculosis se trataba con un solo antibiótico. Se utilizaba streptomicina o PAS. Entre aquellos que utilizaban la streptomicina, la gran mayoría mejoraba, pero al cabo de un tiempo desarrollaba resistencia a streptomicina y fracasaba, volviendo a la enfermedad. Como consecuencia se le daba un segundo curso de tratamiento con PAS, mejorando luego, pero posteriormente volvía a fracasar por desarrollo de resistencia extendida a ambas drogas. Similar situación ocurría cuando iniciaba monoterapia con PAS y luego se le agregaba streptomicina. Así, se concluyó que la monoterapia no podía curar la tuberculosis. El siguiente paso fue ensayar la terapia doble para tratar tuberculosis. En este estudio se comparó la monoterapia con streptomicina versus la terapia doble streptomicina más PAS. Al cabo de un mes de tratamiento con monoterapia con strepto, un 15% había desarrollado resistencia a la droga. En cambio, con la terapia doble, menos del 5% había desarrollado resistencia. Al cuarto mes de tratamiento, un 85% de los casos de monoterapia con strepto habían desarrollado resistencia a esta droga, versus 20% en el caso de terapia doble. Sin embargo, en el curso del tiempo, tanto aquellos que desarrollaron monoresistencia como aquellos que desarrollaron resistencia doble, transmitían y diseminaban TB resistente a sus contactos, los cuales debutaban con resistencia primaria simple o a dos drogas. Se trataba pues de un esquema débil que requería de 1 o 2 años de tratamiento. En este flujograma se observa lo que ocurría con la terapia doble. Aquellos que eran sensibles curaban. Aquellos que debutaban con resistencia primaria a streptomicina o a PAS, contagiados por el caso índice, desarrollaban ampliación de resistencia a dos drogas y fracasaban en el curso del tratamiento. Finalmente, pacientes que debutaban con resistencia primaria doble y por tanto también fracasaban al tratamiento. Con ello se iba creando un pool de pacientes que diseminaban resistencia múltiple a dos drogas. Cuando se descubrieron la isoniazida y la rifampicina, hubo ensayos utilizando terapia doble con ambas drogas. Obsérvese en este estudio que el porcentaje de fracaso al tratamiento en terapia doble con RH fue de apenas 0.5%. El peor resultado se produjo con la combinación isoniazida más tiazetasona, 16% de fracasos. Sin embargo, el esquema RH era muy costoso en aquella época, mientras que la combinación isoniazida-tiazetasona era sumamente económico. ¿Pueden adivinar qué esquema decidió promover la Unión Internacional? Sí, no se equivocaron.
Se promovió el esquema con estretomicina, isoniazida, tioacetasona en primera fase, 3 drogas, seguido de una segunda fase con isoniazida, tioacetasona, una segunda fase muy débil que duraba 24 meses. La foto muestra la fachada del Hospital Brown Hospital, donde se ensayó por primera vez bajo la modalidad de ensayo clínico comparativo la estretomicina. Aquí mismo se descubrió la ventaja del uso del esquema triple a mediados de los años 50. Sir John Crofton fue uno de los neumólogos que encabezó el estudio de terapia triple combinada que se estableció desde entonces como el estándar para tratamiento de la tuberculosis. En 1955, el Consejo Británico de Investigaciones Médicas, luego de un estudio nacional de prevalencia de resistencia a drogas anti-TB, estableció un esquema de 2 fases, con una primera fase de 3 drogas durante 2 a 3 meses, seguido de una segunda fase con 2 drogas, inicialmente en Escocia y luego internacionalmente. El esquema fue altamente eficaz. En este esquema se muestra que el primer ensayo clínico con terapia combinada triple se realizó en 1952. Con isoniazida más estretomicina más paz durante 24 meses de duración. Sorprendentemente, oficiales salubristas de la OMS en 1963, es decir, 10 años después, decidieron promover el uso de monoterapia con isoniazida para tratar la enfermedad TB, subestimando el riesgo de transmisión de tuberculosis resistente y fracaso al mismo. Esta decisión errónea se piensa que originó la pandemia mundial de resistencia a isoniazida. Un estudio realizado por la Unión Internacional contra la Tuberculosis en los años 1960, con terapia triple de estretomicina más isoniazida más PAS por 3 meses seguido de 6 meses de isoniazida más PAS, daba excelentes resultados, pero era costoso. Por ello, se optó por recomendar un esquema barato pero débil de 3 meses de estretomicina más una combinación de isoniazida más tioacetasona, llamada Diateven, seguido de una segunda fase de 6 meses de Diateven, esto es isoniazida más tioacetasona. Este fue el esquema que se utilizó en la inmensa mayoría de países pobres, entre ellos Perú. Aún así, había periodos de interrupción de abastecimiento de medicamentos, abandonos de tratamiento debido a lo prolongado del mismo y transmisión de la enfermedad, pues demoraban en negativizar el esputo con este esquema débil. Sunil Amrit, un profesor de historia especializado en salud pública, por encargo de OMS, realizó una investigación bibliográfica sobre el desarrollo histórico del conocimiento sobre la tuberculosis. El trabajo titulado Plaga de Pobreza menciona que en 1963 Halfdan Mahler, que entonces se desempeñaba como director de la unidad de TB de OMS, arguyó que, abro comillas, la elección entre la terapia singular o combinada implicaba sopesar lo que era técnicamente deseable con lo que era factible en circunstancias operacionales y económicas. El peligro de que un tratamiento menos óptimo del máximo número de casos podría inducir a una considerable proporción de aquellos tratados llegando a alojar bacilos drogoresistentes era elevado, pero de menor importancia en el contexto de que, de lejos, entre comillas, la resistencia primaria no poseía un serio problema en ningún país, cierro comillas. Por tanto, esta decisión fatídica, dice Sunil Amrit, esta decisión fatídica fue tomada para instituir un programa basado en monoterapia con isoniazida para tratamiento de enfermedad TB. Se argumenta que esta decisión jugó un rol vital en la difusión mundial de la tuberculosis resistente. En los años 1970 se estableció en estudios realizados en Madras, India, la bondad del tratamiento intermitente con excelentes resultados, siempre y cuando se utilizara drogas potentes como rifampicina más isoniazida. Estudios realizados por el Consejo Británico de Investigación Médica descubrieron que isoniazida más rifampicina podía ser brindado eficazmente 2 veces por semana. El mapa muestra los centros de investigación británicos donde se desarrollaron los esquemas modernos con isoniazida más rifampicina más piracinamida en dosis intermitentes supervisados. Los estudios de terapia triple acortada de 6 meses con isoniazida más rifampicina más estretomicina mostraron que al finalizar la primera fase de 2 meses, el 70% convertía a cultivo negativo y apenas el 3% recaía luego de 24 meses post término de tratamiento. La
La quimioterapia moderna surgió en los años 1970 con la utilización del esquema de 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida y estreptomicina y 4 meses de rifampicina más isoniazida, inicialmente utilizada en Singapur. Posteriormente, en los años 1990 y debido a la elevada prevalencia de resistencia a estreptomicina, este fue sustituido por etambutol. Los esquemas acortados modernos son muy eficaces en TB sensible, pero cuando hay presencia de monoresistencia a isoniazida, el riesgo de fracaso, recaída y ampliación de resistencia se incrementan. En resumen, en los años 1950 ya se había descubierto que la tuberculosis se debería tratar con al menos 3 antibióticos, nunca con uno solo. A fines de los años 1970 se descubrieron los esquemas acortados modernos, con lo que el tratamiento se acortó de 2 años a 6 meses. Este cuadro compara los esquemas combinados tradicionales o estándar y los esquemas acortados modernos que los sustituyeron. Un aspecto importante en el desarrollo de los conceptos acerca del tratamiento de la tuberculosis lo constituye la controversia sobre si la TB resistente se transmitía a los contactos. A inicios de los años 90 se demostraría que la tuberculosis drogoresistente era tan transmisible como la TB sensible. A pesar de lo anterior, aún hasta fines de los años 1990, OMS no reconocía la necesidad de fortalecer los laboratorios de tuberculosis para la realización de pruebas de sensibilidad. Hubo allí una subestimación del punto de vista clínico, un sesgo a favor de consideraciones operacionales y económicas más que técnicas. Sin embargo, en años posteriores, a raíz de lo ocurrido en Perú, Corea y otros países con fuertes programas de tuberculosis, Arata Kochi, entonces director del Programa Mundial de Tuberculosis de OMS, modificó su punto de vista y públicamente mencionó que había sido una negligencia no haber fortalecido los laboratorios para la lucha contra la tuberculosis drogoresistente para que realicen pruebas de sensibilidad. En los años 1990 se desarrolla una controversia entre el programa de TB de OMS y el programa de tuberculosis de OPS. OMS promovía el uso de segunda fase 3 veces por semana basado en la suposición nunca demostrada de que a más dosis menos riesgo de resistencia. Sin embargo, en América Latina había una sólida experiencia exitosa de tratamiento con esquemas 2 veces por semana en segunda fase, logrando disminuir los fracasos, recaídas y las tasas de tuberculosis además de la resistencia. Era el caso de Cuba, Uruguay y Chile, entre otros, que tenían muchos años de éxito. Por lo tanto, en los años 1990, toda América Latina, con excepción de Nicaragua, que utilizó un esquema muy débil promovido por la Unión, se utilizó el esquema de segunda fase 2 veces por semana. Con dicho esquema, Perú logró disminuir las tasas de morbilidad e incidencia. A fines de los años 1990 se jubila el coordinador de tuberculosis de OPS y es reemplazado, y la nueva gestión se alinea inmediatamente con las recomendaciones de OMS y desde entonces se promovió y presionó a los programas de tuberculosis para que cambiaran a segunda fase 3 veces por semana. Gracias.